Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno, se debate a estas horas entre la vida y la muerte. Después de 11 años peleando con el Alzheimer, una infección respiratoria, una neumonía, ha hecho que su estado de salud empeore drásticamente. Su hijo calculaba esta mañana que le quedaban apenas 48 horas, aunque los médicos han aclarado que puede que no sea un desenlace tan inminente. A la espera de noticias ha sido el día para glosar la figura de Suárez, el faro en la transición que, gracias a un carisma que hoy todos reconocen como único, consiguió que España dejase atrás la dictadura para que las dos Españas se diesen la mano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente del Puedo Prometer y Prometo tomó decisiones históricas como fue legalizar el Partido Comunista. Medidas que le granjearon enemigos en el resto de formaciones, pero también dentro de la suya, UCD. Hoy desde izquierda y derecha, políticos en activo y otros que compartieron asiento con Suárez en el Congreso han elogiado su figura. Al propio Adolfo Suárez, si nos escucha, que estamos con él y esperar acontecimientos con serenidad y con todo el respeto. Lo único que quiero en este momento es enviar un abrazo muy cariñoso a su familia. Que miren en su ejemplo en este momento que estamos destrozando el país, que piensen en Adolfo, que tengan sentido de Estado como lo tenía él. Enseguida escuchamos más testimonios. El que curiosamente no ha hablado ha sido el príncipe Felipe, que hoy visitaba Galicia. Desde Vigo, una de sus paradas, ha lanzado un mensaje a los empresarios. Será con vuestro empuje, con vuestro impulso y con vuestra iniciativa como realmente se lograrán generar nuevos puestos de trabajo. En la ciudad olívica, el príncipe recibía la medalla de oro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y animaba a estos a seguir esforzándose en beneficio de todos. A su auditorio le pidió sentido del deber y la responsabilidad para salir de la crisis más fortalecidos. Antes pasaba por Santiago para inaugurar con un discurso bilingüe una exposición en el Gaiás. Los preferentistas gallegos intentaron sin éxito acercarse al príncipe para hacerle llegar su problema, afectados que no descansan ni un solo día en la lucha por recuperar sus ahorros. Santiago y Puri son dos de ellos. Han perdido la cuenta de las manifestaciones que llevan a la espalda. Su rutina empieza a las 9 de la mañana. Aunque a veces el ambiente parezca festivo, no es más que un disfraz que encierra una situación dramática. Afectache moito. Vamos cada día, que parecemos unha excursión de jubilados, sempre os mismos. E dá pena hasta un certo punto, aunque nos divertimos, parece que o pasamos ben, pero dá pena. Pena y soledad la que sienten muchos de los mayores que viven solos. En este comedor senior de Ferrol no solo comparten mesa con gente, sino que se alimentan por un económico precio, cada uno en función de sus posibilidades. Del resto se hace cargo el ayuntamiento. Hoy el menú ha sido pasta, pescado y yogur, todo por €1 y con conversación garantizada. Aunque las autoridades sanitarias aseguran que el caso de meningitis detectado en el CETI de Melilla es algo aislado, no han evitado causar cierta preocupación entre los vecinos de la ciudad autónoma, sobre todo teniendo en cuenta que un factor de riesgo para el contagio de esta enfermedad se encuentra en el estado que presentan estas instalaciones, muchas personas concentradas en un espacio pequeño. Hoy el ministro de Interior ha descartado cesar al director de la Guardia Civil, al gallego Arsenio Fernández de Mesa, por las 15 muertes del Tarajal. Asegura que en episodios similares de gobiernos anteriores nadie lo hizo. Desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. El hijo del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, comparecía de urgencia esta mañana ante los medios. Lo hacía para anunciar que el estado de salud de su padre, de 81 años, ingresado desde el lunes por una neumonía, había empeorado considerablemente, tanto que calculan que podría fallecer en menos de 48 horas.
El expresidente lleva 11 años enfermo de Alzheimer, años en los que ha dejado de reconocer a los suyos, aunque su hijo asegura que nunca ha perdido su mirada picarona. Es Adolfo Suárez Illana, no como político, en su papel de hijo, incapaz de contener las lágrimas tras anunciar que el fin es inminente. El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios. Suárez se va, el hombre de la transición, el primer presidente de la actual democracia, apura sus últimas horas. Nosotros simplemente le vamos a apoyar para que médicamente no tenga ningún tipo de sufrimiento. En la enfermedad siempre hay alegría también, si uno la sabe buscar. Estos 2 días últimos, para tranquilidad de todo el mundo, han sido felices y nos ha regalado más sonrisas quizá que en todos los últimos 5 años. No solo 5, 11 años lleva aquejado de una enfermedad que le alejó primero de la política, después del mundo. El lunes ingresó por una infección respiratoria en principio normal. España se puso en vilo. Esta ya ven que estoy al límite. La siguiente ya no sé cómo voy a llegar. Entonces, si la siguiente no llego, me perdonan y que sean los médicos los que la den. Tratando de mantener el tipo, Suárez, hijo, ha cumplido el compromiso. Con un agradecimiento especial. Su Majestad el Rey ha estado pendiente todos los días desde hace 11 años. Anticipaba lo ya inevitable. Llevamos 11 años preparándonos, pero nunca es fácil, siempre cuesta. Y solo después de las preguntas se ha dejado llevar. Adolfo Suárez se subió muy joven al carro de la política, con apenas 23 años. Lo hizo de la mano de Fernando Herrero Tejedor, un falangista vinculado al Opus Dei. En 1975 es nombrado ministro secretario general del movimiento en el primer gobierno de la monarquía tras la muerte de Franco. Ese gabinete fracasa en su intento de transformar a España en una democracia. Aún así, en julio de 1976, el rey Juan Carlos lo nombra presidente del gobierno, una decisión recibida con muchas críticas y desconfianza por su currículum ideológico. Nada más llegar al poder, Suárez se esfuerza en articular una transición a través del consenso, impulsó la ley de reforma política con la que se desmontaba el franquismo, aprobó una amnistía para los delitos de motivación política, legalizó a los partidos socialista y comunista, así como a diferentes sindicatos, y convocó elecciones libres. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. Encabezando la Unión de Centro Democrático, Suárez venció en las elecciones de 1977, convirtiéndose en el primer presidente de la democracia española. En 1979 revalida su victoria en las urnas, pero empieza el declive. La amenaza del terrorismo y la crisis económica despiertan las críticas a su gestión y la división dentro de su propio partido. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Finalmente decide hacerse a un lado, aunque aún le quedaba un último reto como presidente en funciones. El partido que funda Suárez tras salir del gobierno, el Centro Democrático y Social, sufre severas derrotas electorales. En 1991 Suárez abandona la vida política. Su última aparición pública fue en 2003 para apoyar la candidatura de su hijo. Por entonces el Alzheimer ya empezaba a privarle de sus recuerdos. La historia, sin embargo, no le olvida. Un desenlace inminente que hoy ha puesto de acuerdo a todos los grupos políticos. Desde uno y otro lado del espectro ideológico han coincidido en alabar la figura del que fue el gran artífice de la transición. A mí me encantaría, como a todos, y hay que esperar a que supere esta situación, y a partir de ahí lo único que podemos es decirle a su familia que estamos con ellos, al propio Adolfo Suárez, si nos escucha, que estamos con él, y esperar acontecimientos con serenidad y con todo el respeto. Estamos profundamente entristecidos, me refiero a todos los socialistas. Creo que es algo que compartimos todos los españoles. Y lo único que quiero en este momento es enviar un abrazo muy cariñoso a su familia y que sepan que estamos a su lado. Desde la discrepancia ideológica, reconocimiento a Adolfo Suárez como una persona importante, importantísima en la transición española. Y de darnos cuenta que la democracia española, que Adolfo Suárez ha contribuido de una manera excepcional, no solo a crear, sino a fundamental en sus pilares básicos, merece de todos un gran reconocimiento y un gran esfuerzo diario de trabajo.
El expresidente del Gobierno tiene una relación especial con Galicia. Sus abuelos paternos y su padre eran de A Coruña y en esta ciudad pasaba los veranos de la década de los 40. Socio 30.000 del Deportivo, siempre dejó claro que ese era su equipo. Pero más allá de lo personal, junto a él en el Congreso de los Diputados y en UCD hubo muchos gallegos. Algunos de ellos repasan hoy para V Televisión la figura de Suárez, el autor de la reconciliación de las dos Españas. No nos damos cuenta lo que perdemos. Que miren en su ejemplo, en este momento que estamos destrozando el país, que piensen en Adolfo, que tengan sentido de Estado como lo tenía él, cuando todavía los ruidos de sables se escuchaban, que legalice al Partido Comunista, aguantar todos aquellos momentos trágicos de los asesinatos de Madrid. Eso difícilmente lo hubiera podido hacer otra persona que no fuese Adolfo, pero consiguió lo que quería, una transición en paz. Yo era de los que no tenía ninguna confianza en él hasta que empezó a actuar. Su gran capacidad de diálogo, su facilidad para el consenso, es decir, el valor que tuvo, por ejemplo, no ya se habla del 23F, bueno, muy valeroso evidentemente, pero antes había tenido un gesto de valor tanto o más importante cuando legalizó el Partido Comunista, cuando el ejército estaba todavía absolutamente en pie y había todavía mucho fascista en España, algunos con pistolas, es decir, que no era un momento como para legalizar el PCI y quedarse tranquilo, aunque el país no se lo agradeció en absoluto, es decir, el país le dio muchas veces la espalda. Adolfo Suárez fue el que hizo de verdad ese tránsito del autoritarismo a la democracia. Él fue quien se jugó de una manera más clara el pelotón de fusilamiento, el que se jugó el tiro en la nuca. El mensaje de Suárez fue: políticamente vamos a olvidarlo. Hombre, usted recuerde y honre a sus muertos, naturalmente, hónrelos, pero no lo utilice políticamente. Vamos a dejar de utilizarlo políticamente. Conocía la situación de Adolfo Suárez, pero el príncipe de Asturias evitó hacer esta mañana cualquier alusión al expresidente en su visita a Galicia. Felipe de Borbón volvía al Gaiás 3 años después de su inauguración para destacar el carácter creativo gallego. También hizo parada en Vigo y pidió a los empresarios que creen empleo. El Gaiás recibía de nuevo al príncipe de Asturias. 3 años después volvía Felipe de Borbón para inaugurar la exposición Auga 12, 700 piezas de 9 países que rinden homenaje al agua y que recorrió durante 1 hora. Y que pone de relieve el potencial creativo de Galicia y el carácter integrador de su cultura en el conjunto de España. Se interesó por el arte antiguo, la pintura y las piezas de arte gallego. Conocía a los artistas de Galicia, un conocimiento de nuestra cultura que plasmó en su discurso bilingüe. A Auga 12 non é só un elemento definidor desta querida terra galega, o país dos 1000 ríos, como a denominou Álvaro Cunqueiro. Contó con la complicidad del presidente de la Xunta en la visita y en el discurso, apostando por una Galicia que abre los brazos a España. Nos sentimos afluentes principales de la España que representáis. No queremos caminar solos, porque la soledad es estéril. Felipe de Borbón pidió visitar la exposición completa antes de irse a Vigo. Allí lo esperaban 300 empresarios a los que recordó su responsabilidad para lograr una España más fortalecida. Porque será con vuestro empuje, con vuestro impulso y con vuestra iniciativa como realmente se lograrán generar nuevos puestos de trabajo. El príncipe de Asturias recibió la medalla de oro de la CEP en calidad de embajador de Galicia en el exterior. No pudieron ver de cerca al príncipe los afectados por preferentes. Un gran cordón policial alejó de la zona la veintena de preferentistas que intentaba protestar junto al hotel donde se desarrollaba el acto. A cientos de metros se propusieron seguir haciendo ruido, pero no pudieron porque los agentes le requisaron todas las bocinas y los bombos. En canto empezaron a sonar as bocinas e demais, dixeron que ou quitábamos as bocinas ou eles non las requisaban. Eso foi o que fixeron, entregámoslle bocinas, entregámoslle o cencerro do señor subdelegado do goberno, entregámoslle todo. Hace tiempo que perdieron la cuenta del número de manifestaciones que llevan a sus espaldas. Entre los rostros más habituales en ellas nos encontramos a Santiago y a Puri. Su rutina empieza hoy como cada día a las 9 de la mañana. Vamos a meter as camisetas na mochila
meterlo no coche e marcha para a manifestación. Así todos los días. Así todos los días. Todos los días. Todos los días. A todos los lados donde nos avisan, aí estamos, nos cerramos a porta e marchamos os dous. Sí. Somos luchadores. Atrás dejan todo lo demás, un hogar en el que apenas pasan tiempo y un huerto que ya no pueden cuidar. Este é o huerto que temos abandonado, fíjate. Llámolo sempre tan cuidadiño. El drama de las preferentes los convirtió sin darse cuenta en auténticos manifestantes profesionales. No hay mañana en la que no hagan ruido ni día en el que no se sorprendan a ellos mismos. A mí ao principio dame moita vergonza iso. Normalmente os que non íbamos a manifestación, nin de empresa, nin de sindicato, nin de cousas destas, nin siquiera o 1 de maio, as manifestacións te parecían unha cousa moi provocativa. Los vimos disfrazados, cantando dentro de una entidad o reclamando justicia en los juzgados. Ya no tienen miedo ni vergüenza, dicen, aunque reconocen el cansancio después de más de 2 años y medio de protestas en la calle. Afétache moito. Afétache a túa vida personal, afétache a vida dos fillos. Parecemos unha excursión de jubilados, sempre os mismos, sempre os mismos, sempre os mismos, sempre os mismos. Da pena. Pena que han aprendido a combatir. La última promesa de Escotet, el nuevo dueño de la entidad, les lleva ahora a esperar 2 meses más. Quiero agradecer su presencia en esta. Celebramos nuestra segunda Junta General de Accionistas. Entonces... El presidente de Bankia tuvo dificultades para intervenir en la Junta de Accionistas. Víctimas de las preferentes y la deuda subordinada se manifestaron en el Palacio de Congresos. Accionistas minoritarios que se levantaron de la silla y lanzaron acusaciones contra los responsables de la entidad, a quienes reclaman que se les devuelvan íntegros el dinero que invirtieron en esos productos. Unas 100.000 personas siguen todavía esperando una solución. No se subirá el IVA a pesar de las recomendaciones de los expertos que veían en esta medida una de las claves de su propuesta de reforma fiscal. El ministro de Hacienda ha sido tajante. Ningún producto pasará del 10% al 21%. No vamos a subir el IVA. El IVA ha subido ya en esta legislatura. Subió en un momento de enorme dificultad para España, julio del año 2012, y por tanto ahora pues el IVA, a medida que va mejorando la economía, como ya está mejorando, permita incrementar la recaudación. Comer por un precio económico es posible y además haciendo amigos. Un binomio que encontramos en lugares como el comedor senior de Ferrol, que ahora van a conocer. Cada usuario paga en función de su renta, el resto lo financia el ayuntamiento. La mayoría de comensales son gente mayor que vive sola. Aquí comparten mantel y conversación. Pasta, pescado y yogur. Estos comensales han pagado poco más de €1 por el menú. Si la haces en casa, comprar aceite, pagar el agua, pagar todo eso, pues cuesta dinero. Este comedor senior es garantía de una alimentación saludable, pero también cuidadosa con el bolsillo, porque cada uno paga en función de su renta. El ayuntamiento financia el resto. Tienen que traer un informe médico, lo que garantiza que nos vamos a adecuar a las necesidades individuales de cada una de las personas. Dependiendo de sus patologías, vienen las dietas por separado, en tuppers, con su nombre. Sin embargo, para ellos la comida es la excusa perfecta para reunirse. Me gusta todo, sobre todo la amistad con la gente. Están en compañía, se hacen amigos, no comen solos. Compartir a diario conversación y mantel supone también que unos estén pendientes de otros. Si no vienes, van a mirar a casa a ver por qué no vienes. Se preocupan y es una cosa muy buena. Y es que en torno a estas mesas ya no se sienten solos, juntos se han convertido en una gran familia. El conjunto de la industria gallega, es decir, siderometalurgia, minería, energía, textil y química, aporta ya más del 18% a la economía de Galicia y genera más de 10.000 millones de euros, dando empleo a 110.000 personas. Son datos que hoy ha publicado Comisiones Obreras con motivo del Congreso de la fusión de las dos federaciones industriales del sindicato. A pesar de estas estadísticas, que suenan tan bien, han alertado del fuerte impacto que la crisis está teniendo sobre sectores estratégicos. Hablamos de la automoción, de la construcción naval, el textil y la energía eléctrica. A perda de emprego nos nosos sectores polo impacto da crise económica foi brutal, perdéndose nestes últimos 5 anos o 20% do emprego asalariado, máis de 26.000 postos de traballo.
Las instalaciones de Citroën en Vigo repiten como la planta con mayor producción de toda España, por delante de Seat Martorell y Opel Zaragoza. La industria gallega del sector de la automoción facturó el año pasado 7.800 millones, un 28% más. La mayor parte se corresponde con exportaciones. El sector de la automoción genera en Galicia 19.000 puestos de trabajo directo, el 12% del total del empleo industrial en nuestra comunidad. El PSOE de Ourense ha decidido pasar al contraataque. Los socialistas denuncian a la exjunta de gobierno del PP y al concejal de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome. La edila de Urbanismo, Aurea Soto, presentaba esta mañana en el juzgado de instrucción una denuncia contra un contrato del año 2006 por el cual se le adjudicaba a Holper Música, una empresa del concejal de Democracia Ourensana, un contrato por importe de 61.700 euros. Una actuación que, según el PSOE, pudo ser motivo de delito de prevaricación administrativa porque se hizo sin concurso y porque además no constaba ni la fecha de aprobación de la factura ni la autorización de gasto. Tranquilo afronta el alcalde de Santiago la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de seguir adelante con el caso Carril. La justicia rechaza el recurso presentado por el regidor contra la reapertura del caso del agente de policía que lo denunció por prevaricación y acoso. Afronto ca tranquilidade, desde logo, e ca confianza que aquí afrontei pois a fase anterior, disposto, como sempre, a aportar o que eu poida nese sumario, pero por outra parte tamén moi tranquilo. Estamos nunha situación francamente difícil para o noso alcalde. Recordemos que a imputación polo caso Carril é a segunda imputación que ten, a outra é polo caso Pokémon. A estas horas, las marchas de la dignidad encaran los últimos kilómetros antes de llegar a Madrid. Esta que ven es la columna del Este, pisando las carreteras de Arganda del Rey. De Santiago partía el pasado día 20 otra columna, la gallega. Mañana sábado, las 6 columnas se juntarán en la capital a las 5 de la tarde para protestar contra los recortes. Frente a ellas habrá más de 1.600 agentes antidisturbios. Soy parado de larga duración y gracias a la plataforma de socios de Orihuela me iban a quitar mi casa, pero he podido quedarme en mi casa con un alquiler social de 135 euros. Me llamo Isabel, vengo de La Paz de Elche y nosotros montemos un negocio con esto de las ayudas que decía el gobierno que nos iban a dar. No nos ayudaron nada, el negocio quebró. Yo soy Cristina, vengo de Crevillente, de la provincia de Alicante. No sé lo que voy a aguantar porque, claro, yo estoy cobrando 385 euros. Mi madre está parada, entonces muy difícil. Después de Pedro Puy, de Consuelo Martínez y de Gómez Besteiro, hoy le tocaba a Xavier Vence enfrentarse a las preguntas de los alumnos del Instituto Basanta Silva de Vilalba. El portavoz del bloque tuvo que aguantar el tipo ante unos entrevistadores que trataron de ponerle en más de un aprieto. Sin tiempo para preámbulos, los alumnos del Instituto Basanta Silva de Vilalba lanzaban el primer dardo. ¿Por qué le llamas país a Galicia si realmente nadie lo reconoce como tal? Y tras las dudas iniciales, que non hai algunhas cousas que falache demasiado rápido non entendín ben. Xavier Vence se arrancaba. Si tuveramos capacidade para decidir sobre o noso, desde logo, Galiza non estaría na situación na que está. Pronto los sueldos de los políticos salían a escena. Son un pobo que se chama Guitiriz, está aquí cerca. O noso alcalde cobra 3.000 euros mensuales traballando a tempo parcial. Y el portavoz del bloque tiraba de retranca. De que partido é? Do Partido Popular. Os cargos públicos teñen que ter remuneracións moito máis aproximadas ao que é a remuneración da ciudadanía. Ante la inminencia de los comicios europeos, la candidatura del BNG no tardó en aparecer. Muchos de ellos votarán por primera vez en las europeas y es difícil decir que no a un poco de promoción. Non vos vou a ter aquí toda a tarde explicándovos todas as propostas do programa. Podelo consultar en todo caso na página web. Eso sí, también hubo reproches a los dispendios de las campañas. Porque cando hai campaña electoral emporcan todo Galicia de papeles e cando termina non o limpian. Non che falta un punto de razón. Os anuncios de cada partido, sexa cal sexa, non é porquería. Y entre aplausos, Vence respiró después de salir entero de su entrevista más difícil.
En este centro está hospitalizado el joven subsahariano aquejado de meningitis bacteriana. Saltó la valla hace aproximadamente un mes y medio. Como medida de precaución, más de 200 personas del CETI de Melilla han sido vacunadas. Los médicos aseguran que se trata de un caso aislado y que la situación está controlada. Este chico lleva una evolución normal, está mejorando muy bien y no hay nada más que un caso. Y yo sé que se están llevando los protocolos perfectamente y sin ningún tipo de duda, con lo cual la población no tiene que tener ningún miedo. Sobre lo que ocurrió en la playa de Tarajal, donde murieron 15 inmigrantes, ha vuelto a pronunciarse hoy el ministro del Interior para afirmar que no habrá ni dimisión ni cese del director de la Guardia Civil, el gallego Arsenio Fernández de Mesa. Los hechos no son nuevos por desgracia. Lo que sí es nuevo es la respuesta absolutamente transparente del Ministerio del Interior frente a las respuestas que ante hechos similares se produjeron en el pasado, donde, insisto, ni se pidieron ni se produjeron dimisiones. Sí se pidieron audios, sí se pidieron vídeos y ni se dieron audios ni se dieron vídeos. 14.500 fármacos bajarán de precio. Lo anunciaba hoy el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Será cuando entre en vigor el nuevo Real Decreto que regula el sistema de precios de referencia de los medicamentos. Un sistema que se implantó en España hace más de una década con el objetivo de controlar el coste de los fármacos que financia la sanidad pública. Compraban mercancía no apta para el consumo y luego la servían a sus clientes. Estamos hablando de 3 hosteleros con restaurantes en Salvaterra, Covelo y Mondariz. Se trataba de marisco recogido en los contenedores de basura del puerto de Vigo, donde las empresas del sector depositan los desperdicios. Los detenidos, que han sido puestos en libertad con cargos, no solo lo daban en sus locales, sino que además vendían luego el marisco a terceros. Largas colas, las que esta mañana se veían en el kilómetro 160 de la AP9 a su paso por el municipio pontevedrés de Mos. Un camión de paquetería se salía de la calzada provocando el cierre de uno de los carriles. El vehículo hizo la tijera, haciendo difícil su retirada de la carretera. El vial se mantuvo cerrado durante una hora, provocando largas retenciones en hora punta. El Ayuntamiento de A Coruña está preparando una campaña para mejorar la seguridad vial en las calles de la ciudad. Durante estos días están teniendo unos peculiares aliados. Y cuidado, infractores no se fíen de su estatura, porque los nuevos vigilantes del asfalto son incorruptibles. Son decididos, conocen las normas y no están dispuestos a que ningún vehículo interrumpa su paso. Contadnos, ¿qué estáis haciendo? Pues poniendo multas para que los coches aparquen mejor. ¿Y vosotros veis por ahí muchos coches que están mal aparcados? Bastantes. Stop Accidentes Galicia, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, ha reclutado a un pelotón de niños del Colegio Concepción Arenal para concienciar a los conductores sobre los trastornos que causan imágenes como esta. Tenemos que poner aquí o que como está mal aparcado. Por ejemplo, si está en zona amarilla, en paso de peatones y cosas así. Porque a los niños les estamos hablando de respeto, de convivencia, y resulta que cuando salen a la calle se encuentran con todo el contrario, ¿no? Son los que más conocen las normas, son muy respetuosos en movilidad sostenible. Y aun sabiendo que su misión puede ser impopular, la furia de los conductores no podrá detenerles. Pero a nosotros nos da igual que nos echen la bronca, porque es lo que nos mandan y lo tenemos que hacer. No digan que tienen prisas y no intenten ponerles excusas, porque estos pequeños son inflexibles. Y cuando decimos que son implacables, no estamos exagerando. ¿Cuántas multas pones? El otro día puse 20. Y aunque las cosas queden en familia, las normas son las normas. ¿Y si aparcan mal tus padres, qué les dices? Pues que aparquen mejor. ¿Les pones multa? Sí. Las multas no suponen sanción económica, aunque el susto entre los sancionados está asegurado. Eso sí, recibir una lección de civismo de los más pequeños debería ser más doloroso que tener que rascarse el bolsillo. La nueva ley de tráfico endurece las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, así que si se toman unas cañas, no se suban al coche. Hoy les hacemos una pregunta. ¿Quieren saber quiénes son los personajes o celebridades con las que los gallegos compartirían la barra del bar? El presidente de la Xunta es el gallego favorito para irse de cañas. Feijóo repite por tercer año. Es el elegido por 22 de cada 100 gallegos. Le siguen a bastante distancia el actor Luis Tosar y el presentador Jesús Vázquez.
En la categoría de no gallegos, el tenista Rafa Nadal es el preferido. Eduard Punset, Jordi Évole y Miguel Ángel Revilla le acompañan en el podio. Hay que decir que los gustos han cambiado respecto al año pasado. En 2013 encabezaba el ranking Mariano Rajoy. Y no nos pregunten cuáles son los criterios que han elegido los encuestados para dar semejantes respuestas. Nos vamos ya, se quedan con Historias del Tiempo y justo después La Otra Vía, dedicado esta noche a la figura de Adolfo Suárez. No se lo pierdan, que pasen un buen fin de semana.